Su descubrimiento. Bueno, principalmente este fue un descubrimiento que fue el 19 de octubre de 1943 por Albert Schatz, el cual era un estudiante de posgrado que trabajaba en su doctorado en la Universidad de Rutgers en Estados Unidos. En el laboratorio era supervisado por el doctor Selman Watzman, el cual pues al momento en el que Albert descubre la streptomicina, pues se atribuye todos los créditos a él y gana un premio Nobel en 1952. Obviamente Albert, pues todo disgustado, lucha contra esto y pues logra el reconocimiento hacia él, pero pues al final de cuentas Watzman se queda con el premio Nobel. Más que nada, bueno, la streptomicina fue el primer antibiótico utilizado contra la tuberculosis, esto pues marcando un hito en la quimioterapia antibiótica. Bueno, continuando con su fuente biológica, Albert descubrió la streptomicina cultivando cepas de Streptomyces griseus y pues buscando inhibir el crecimiento de Mycobacterium tuberculosis, el cual es el desarrollador de la tuberculosis. Bueno, sus principales características de la Streptomyces griseus es que pues principalmente forma parte del género Streptocomices. Tiene un ciclo de vida complejo, formando pues así micelos. Son capaces de producir esporas asexuales, teniendo un proceso de diferenciación. Son aerobios pues muy estrictos, ¿saben? Entonces esto quiere decir que necesitan oxígeno para poder vivir. Asimismo son catalasas positivas. Se encuentran comúnmente en el suelo, en la tierra. Ellos, al comenzar con ellos, Streptomyces es el causante de ese olorcito como a tierrita mojada. Esto pues tiene un proceso de producción de geomisa, el cual es el que es el responsable, vaya. Aparte, pues tiene una gran importancia biotecnológica, pues produce un vasto repertorio de metabolitos secundarios, en los cuales pues son los encargados de actividades biológicas variadas. Esto pues incluyendo la streptomicina y entre varios antibióticos. Bueno, su mecanismo de acción lo va a explicar mi siguiente compañero. Y en los mecanismos de acción, como podemos ver, esta es la streptomicina. Este es el anillo principal, este es el que nos interesa, ya que este es el que cuenta con los grupos aminos, que son los que van a interactuar más adelante con los ribosomas. Sabemos que la streptomicina es un antibiótico del grupo de los aminoglucósidos, pero este no puede pasar así de manera sencilla a través de la membrana, necesita que sea a través de un canal, ¿sí? Y su transporte va a ser activo. Y este de aquí viene siendo una ejemplificación de cómo se veía la streptomicina pasando a través de la membrana. Como comentábamos antes, es hidrofílico, necesita un canal membranal y como es un tipo de transporte activo va a requerir de ATP. El paso del antibiótico a través de la membrana va a requerir de 3 fases, por así decirlo, en la que principalmente para que la streptomicina pueda pasar por el canal requiere usar uniones con otros componentes cargados negativamente para pasar a través de la membrana. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la streptomicina pasa, causa que el gradiente de concentración expulse iones de magnesio dimolecular, lo que causa una tipo debilidad en la membrana y causa permeabilidad justamente por la pérdida de los iones. Y la segunda fase es que se realiza esto por la fuerza protomotriz que se encuentra en la membrana, por lo que requiere del sistema de transporte de electrones. Y ya la tercera etapa como tal es cuando logra llegar hasta el ribosoma y empieza a interactuar con las subunidades del ribosoma. Más adelante vamos a hablar de eso. Y en esta parte de aquí es donde podemos ver cómo de aquel lado, del lado izquierdo, podemos ver las dos subunidades que tiene el ribosoma. El ribosoma cuenta con dos subunidades, que es la 50S y la 30S. Cuando se suman, dan un total de 70S. Y lo que nos interesa principalmente es, se puede ver allá la sección, bueno, la subunidad 30S del ribosoma. En específico, el ARN1, que vendría siendo el 16S. Dentro de este es donde empieza a interactuar la streptomicina. La streptomicina se empieza a unir a diferentes hélices de la subunidad 16S
que vendrían siendo la 1, 18, 27 y 44. Este tipo de uniones es por puentes de hidrógeno, por grupos fosfatos, salinos fosfatos del esqueleto del ARN 16S. Y lo que provoca, como lo podemos ver aquí en esta imagen de aquí arribita, la subunidad 30S sufre daño. ¿Qué es lo que pasa? Que a la hora de que se realicen esas interacciones, el ribosoma ya no puede desempeñar su función como debería. Entonces, cuando llega el ARN mensajero al ribosoma, sí traduce, pero no lo hace de la manera correcta. Lo que hace es que produce proteínas que o no funcionan o tienen funciones adversas a lo que requiere la bacteria. Por ende, se termina dañando más la célula y pues esto es lo que inhibe su crecimiento, ya que se termina muriendo justamente porque no puede desempeñar sus funciones vitales. Ok, buenas tardes. Abordando ya lo que viene siendo microorganismos Diana, habíamos visto al principio de la exposición que este antibiótico era reconocido principalmente por su acción contra la tuberculosis, principalmente con Mycobacterium tuberculosis. No obstante, pues este antibiótico sí puede llegar a tener otro rango de bacterias a combatir, como lo son algunas bacterias gram negativas, como lo puede abarcar desde E. coli, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa. Estas tres que menciono pues tienen una cierta sensibilidad relativamente moderada hacia nuestro antibiótico, lo que quiere decir es que son un poquito difíciles de combatir con él, lo cual necesitaría como que un apoyo con otro antibiótico para poder erradicarlas. Seguido de las bacterias gram positivas, aquí tenemos algunas especies de Staphylococcus o Streptococcus, que son las que vemos acá en medio. En ese sentido, pues aquí sí ya se ha desarrollado una gran resistencia, lo que podría ser prácticamente imposible para la streptomicina combatir una bacteria de este tipo. Eso pues es una gran limitante, ya que como vimos al principio, pues la streptomicina es uno de los primeros antibióticos que se desarrollaron, lo cual pues significa que actualmente ya hay antibióticos un poquito más potentes, lo que ayudan a combatir ese tipo de bacterias. Pues otra limitante de la streptomicina es que es ineficiente en contra de microorganismos anaerobios, ya que como vimos en el mecanismo activo, el oxígeno es necesario para el transporte activo, ya que sin este pues no podría ingresar a la célula a la célula bacteriana en nuestra streptomicina. Y pues por parte de microorganismos objetivos sería todo. Pasando al proceso de producción tecnológica, desde 1945 la streptomicina se produce de manera industrial y Cassidy en Industrial Microbiology nos dice que la producción de streptomicina, pues los medios comparten contenidos similares, como puede ser el extracto de soya, glucosa, cloruro de sodio. Patel en Industrial Microbiology nos dice que los sustratos en el medio para la fermentación deben tener una fuente de carbono y una de nitrógeno. La de carbono puede ser glucosa, fructosa, galactosa, y la de nitrógeno, peptona, extracto de carne, soya, entre estos. Y no es necesario añadir algún oligo o polisacárido, esto no aumenta el rendimiento, quedarnos con glucosa es lo mejor. También no es necesario agregar alguna estructura preformada o específica como podría ser para el caso de la producción de penicilina G. Aquí, con solo añadir la fuente de carbono y nitrógeno, se hace la producción de la streptomicina. También añadir iones como el magnesio, calcio, potasio, pues nos va a ayudar a mantener las correctas funciones celulares en el medio. Y pasando al flujo de la producción de streptomicina, se parte de un cultivo maestro, que es la cepa de Streptomyces griseus, alguna cepa de esta, que va a estar en un criotubo a menos 80 grados centígrados, oleofilizado. Esto va a pasar a un tubo inclinado, que es un medio sólido, para producir micelio. Y de aquí se va a pasar a un medio líquido, que va a ser en este matraz bola que vemos aquí, que va a estar en constante agitación. Y esto nos va a ayudar a producir biomasa. Esta se va a pasar a un tanque semilla, que aquí básicamente es un bioreactor, pero en chiquito. Nos va a servir para aumentar simplemente la biomasa disponible, y se va a llevar ahora sí a lo que es el bioreactor a través de este medio, de esta zona, y esta es la bomba de alimentación. Aquí va a entrar. Este es un bioreactor que se encuentra en internet. Las partes las voy a obviar porque las vimos en clase, pero es importante ver que tenemos un sistema donde se introduce aire y un sistema de agitación. Esto porque se relaciona fuertemente la producción de streptomicina con la cantidad de aire que entra en el medio. También se nos dice que la temperatura óptima es entre 25 y 30 grados centígrados y el pH óptimo es de entre 7 y 8. Pasando así ahora a lo que es la fermentación como tal, dura 5 días y consta de 3 fases. La primera dura 2 días y es donde ocurre el crecimiento del micelio, es metabolismo primario, se utiliza oxígeno, glucosa, nitrógeno, esto lo utiliza la célula, y Streptomyces tiene actividades proteolíticas, por lo que va a liberar amoníaco al medio. Este amoníaco reacciona con el agua, lo cual hace que se produzcan iones amonio y también iones hidroxilo, y esto va a inducir el aumento del pH a 8. En la fase 2, que dura de 1 a 2 días, la Streptomyces ya comienza a producir streptomicina. El pH va a bajar porque va a utilizar el amonio que está en el medio, y al
meter amonio dentro de sí para mantener un balance de cargas y de pH, va a liberar protones al medio. Esta liberación de protones al medio va a hacer que pues, el pH baje ahora 7. Aquí se utiliza mucho oxígeno y glucosa, pero esta glucosa está destinada solamente para la producción de streptomicina, por lo que está ocurriendo metabolismo secundario. Y ya en la fase 2, el azúcar del medio se ha consumido y la producción se detiene de streptomicina. Aquí ya tenemos la streptomicina en el medio, pero no está pura. Para ello pasamos a un proceso de purificación donde el efluente se pasa por un sistema de filtrado para separar la biomasa del medio, y el medio se lleva a carbón porque este va a absorber las moléculas de streptomicina en un pH neutro, y de aquí se va a eluir utilizando ácido clorhídrico alcohólico diluido, ácidos carboxílicos alifáticos de cadena corta, cicloxanol o ácido fosfórico. Y de esto se llevan a una cámara de vacío donde se va a llevar la temperatura a 60 grados centígrados para que se evapore el agua y se concentre como tal lo que es la streptomicina. Ahora en el impacto en la salud de agricultura y ganadería. Primero empezando por la salud. La streptomicina fue el primer antibiótico contra la tuberculosis, donde esta ayudó a que las muertes por tuberculosis disminuyeran drásticamente, como se puede observar en la gráfica que tenemos aquí, que es un ejemplo de Estados Unidos, donde se ve el descenso de la tasa de mortalidad a causa después del descubrimiento de la streptomicina. Pero años después se empezó a crear resistencia a este antibiótico, por lo que su tratamiento ya no fue tan efectivo. Hasta el día de hoy se sigue utilizando como tratamiento, pero no como tratamiento principal, más bien se usa junto con otros antibióticos para que este fármaco sea más efectivo. Dentro de la agricultura se usa como pesticida, ayudando a tratar enfermedades como las que tenemos aquí en la diapositiva. Pero igual se creó resistencia, los cultivos crearon resistencia a este antibiótico, por lo que el tratamiento de este antibiótico ya no es tan efectivo, y de igual forma como con la tuberculosis se usan otros antibióticos para que el tratamiento sea más efectivo. Dentro de la ganadería, se usa para tratar infecciones bacterianas en el ganado, pero los veterinarios lo usan de manera descontrolada, por lo que de igual manera como con la agricultura y dentro de la salud humana se creó resistencia. Otro problema que se tiene dentro de la ganadería es que después del tratamiento se ha observado que dentro de la leche de las vacas, por ejemplo, aún tiene residuos de este antibiótico, por lo que se vende esta leche con los residuos del antibiótico, por lo que los humanos consumimos antibióticos dentro de esta leche. Hoy quiero hablarles sobre 3 mecanismos clave que explican cómo las bacterias pueden desarrollar resistencia a la streptomicina. La modificación del sitio diana es una, la inactivación enzimática y la metilación de la RNR16S. En primer lugar, vamos a hablar sobre la modificación del sitio diana, que básicamente significa que la bacteria cambia el lugar donde el antibiótico normalmente se une. Esto hace que la streptomicina ya no pueda hacer su efecto, aunque el ribosoma siga funcionando con normalidad. Por ejemplo, en muchas bacterias aparecen mutaciones en el gen RPSL, que es el encargado de producir la proteína S12 del ribosoma. Cuando esta proteína se altera, la streptomicina ya no puede unirse correctamente a la ARN ribosomal 16S dentro de la subunidad 30S, y por lo tanto el antibiótico pues deja de ser efectivo. También existen otros casos como el gen ERM, que codifican unas enzimas llamadas metiltransferasas. Estas enzimas agregan pequeños grupos químicos llamados metilos al ribosoma, modificando su estructura y bloqueando la unión de distintos antibióticos. Otro mecanismo es la inactivación enzimática. En este caso, las bacterias producen enzimas especiales que destruyen o modifican químicamente las moléculas del antibiótico, haciendo inútil un ejemplo, las beta-lactamasas, que cortan el anillo beta-lactámico de fármacos como la penicilina. Pero en el caso de la streptomicina entran en juego otro tipo de enzimas llamadas modificadoras de aminoglucósidos, y estas se dividen en 3 grupos. Las acetiltransferasas, que estas añaden grupos acetilos, las adeniltransferasas, que estas agregan grupos adenilo, y las fosfotransferasas, que estas incorporan grupos fosfatos. Estas modificaciones cambian la formación del antibiótico, impidiendo que se una al ribosoma. Entonces esto es como si la bacteria recordara la molécula que ya no encaja en su sitio, y pues lo más importante es que los genes que producen estas enzimas suelen encontrarse en los plásmidos que las bacterias pueden compartir entre sí. Esto pues permite que la resistencia se propague rápidamente entre distintas especies. Pues, por último, tenemos la metilación de la RNR16S.
que aunque este mecanismo no es tan frecuente en la streptomicina como en otros aminoglucósidos, sigue siendo muy interesante. Aquí las bacterias utilizan unas enzimas llamadas metilasas 16S como ARMA o RMTAH. Estas enzimas lo que hacen es que agregan grupos metilos directamente al ARNR ribosomal 16S, todo donde el antibiótico pues debería de unirse. Este pequeño cambio químico basta para bloquear la interacción con la streptomicina, y aunque este mecanismo pues afecta más a antibióticos como la gentamicina o la amikacina, algunas variantes también pueden reducir la eficacia de la streptomicina, sobre todo cuando se combinan con otras formas de resistencia.